Bienvenidos a Libros Entre Líneas. Hoy le vamos a hablar de un libro pequeño, 125 páginas, publicado por la editorial Península, que se encuentra en Barcelona, y publicado por su familia, la familia del autor. Correcto. El Grupo Planeta pertenece actualmente, tiene, como ustedes saben, como 70 sellos, y entre ellos está Península. El libro que vamos a hablar hoy se llama Los últimos días de Berlín, del periodista Cristóbal Tamayo. Aquí lo tenéis. Cuando mencionamos Berlín, nos imaginamos, esto tiene algo que ver con la guerra. Es así, desgraciadamente, esa bella ciudad, cuando se le menciona, pensamos y recordamos la Primera, Segunda Guerra Mundial, etc. Ahora, ¿por qué hablar de la guerra? ¿Por qué insistir, estudiar la guerra? ¿Por qué escudriñar los motivos? Los estudiosos, los analistas militares, estudian los movimientos de armas, las tropas, el armamento que se usa. Eso está correcto. Ojalá no hubiera guerras. Pero debe estudiarse y llegar a su profundidad, porque siempre todas las guerras tienen el motivo aparente y el motivo verdadero, que no siempre coinciden. No coinciden. Hay que estudiarse desde la guerra Sumer, desde los sumerios. Es la primera guerra que está en testimonio escrito, hace 4.500 años. De ahí para acá tenemos guerras púnicas, las Peloponesos, la guerra de los romanos contra Britania, la guerra de las Galias, las guerras napoleónicas, la Edad Media, las guerras napoleónicas que surgieron con los motivos también aparentes y reales. Llegamos un poco más para acá. Primera Guerra Mundial. Se dice que por el asesinato del archiduque Fernando, que era el heredero de Austria-Hungría. Después sabemos la Segunda Guerra Mundial, todos los pretextos que buscó el dictador. Por eso es que escudriñar y mirar y seguir estudiando las guerras. Hay un libro interesantísimo de Clausewitz de la guerra, que hay que estudiar, si en algún momento lo traeremos aquí. Hay que averiguar por qué el ser humano, que es una persona supuestamente pensante, supuestamente racional, va a la guerra. Son capaces de combatir, de morir, de generarse. Hay que estudiar cómo un bello país, un culto país como Alemania, madre del físico Albert Einstein, del filósofo Kant. Aquí tengo una lista de sus hijos ilustres, del científico Humboldt, del teólogo Lutero, de los compositores Juan Sebastián Bach y Beethoven, y etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que llegaron a esa situación y a esa agresión? Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Debemos escudriñar al respecto y no dejar de estudiarlos. El libro se llama Los últimos días de Berlín. Ahora, ¿cuál es lo curioso de este periodista? Este se considera el primer testimonio directo de un periodista español sobre la caída del Tercer Reich. Eso del Tercer Reich habría que averiguarlo. Primero, segundo, Tercer Reich, se escribe un libro al respecto y entonces se basan los alemanes. Aquí yo tengo unas notas, las tengo por aquí. Hay un libro que se publica en 1923 que se llama El Tercer Imperio, escrito por Arthur Müller. Él ahí es cuando plantea lo siguiente: hay un primer Reich para él, cuando el Santo Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, que dura hasta el siglo XIX. Después plantea el otro periodo, el Segundo Reich,
de 1871 con el canciller Bismarck, y que duró ese segundo Reich hasta 1918, hasta que el canciller falleció en 1890. 98. Pero duró 1871 a 1890 Bismarck, y después el segundo Reich de 1871 a 1918. Termina la Primera Guerra Mundial, se establece la República de Weimar de 1919 a 1933. Ahí se crea una constitución democrática parlamentaria, pero llegan quien ustedes saben quién, en 1933. Y entonces en este libro plantea que el nacionalismo nacional socialista, el imperio sería el Tercer Reich, la realeza del imperio, dirigido por este señor que no quiero ni mencionar su nombre. Y a partir ellos, la República de Weimar, no hablan, la desprestigian, la degeneran, no quieren, la detestan, lo llaman el sistema. República de Weimar, que estaba funcionando, no era perfecta, pero estaba funcionando. Le llamaron Weimar por un pueblo que hay en Alemania, y ahí fue donde se crearon, donde se pusieron de acuerdo. Este español, Cristóbal Tamayo, volviendo de nuevo al autor del libro, él había regresado de Alemania para España. Él tenía seudónimo, Cristóbal Tamayo, un seudónimo. Se llamaba Joaquín Navarro Cristóbal, el corresponsal de la vanguardia española en Berlín en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Acabada la contienda, él pues regresa como corresponsal del mismo diario a Bonn, que es la capital de la Alemania Federal, capital política de la República Federal de Alemania, y también desarrolló su labor periodística en Grecia, en zonas del Medio Oriente Próximo y del Sureste Asiático. Él falleció en 1970. Correcto. Los últimos días de Berlín, así se titula el libro. Berlín es una ciudad con una gran importancia histórica en Europa y en Alemania. Aquí tengo unas notas sobre Berlín. Berlín, que viene, etimológicamente, viene de bear, que viene a ser como el oso, que es la mascota de la ciudad de Berlín. Es una versión, pero hay otra versión en la cual plantean que procede de tierra pantanosa. Berlín significa tierra pantanosa. Hay dos versiones, esta última está tomando fuerza. En fin, eso es solamente un dato de su procedencia. Ahora, Berlín, ¿cuándo se menciona por primera vez la palabra Berlín? El primer documento está en el siglo XIII, cuando se menciona primeramente la palabra, la ciudad. Ya desde 1417 es la capital de Margraviatek, en Brandenburgo. Después, en 1701, es el capital del Reino de Prusia. Después, de 1919 a 1933, es la capital de la República de Weimar, que ya hemos hablado. Y después, de 1933 a 1945, es de la Alemania nazi. Ganan los aliados, se dividen las potencias aliadas, se dividen Berlín del Este, Berlín del Oeste. Después en el 61 crearon el muro de Berlín. Es que ha sido golpeada esa ciudad hasta 1989, que se derrumba el muro, por suerte se cae el sistema socialista, y a partir de 1990 ya es la capital de esa Alemania unida, que es como siempre debería haber sido una Alemania unida. Aquí él tiene varios testimonios de cuando regresa, en los últimos días, en Berlín, lo que es la guerra, lo que está pasando en Alemania. Y es interesante,
porque es un testimonio de primera mano, visual, lo que se comentaba, lo que se decía en ese momento allí. Vamos a leer algunos pasajes. Este libro lo publica después la familia, como decimos, falleció en 1970, y en el 2005 la familia decide publicar estos 10 artículos que él escribe cuando él regresa de Alemania. En agosto publica 10 artículos con sus testimonios. Ellos lo publican por primera vez como libro. Yo lo vi interesante, lo quise conversar con ustedes y vamos a ver algunos fragmentos, algunos párrafos, lo que dice. Dice, era el día 13 de abril, ya quedaba poco, ya estaban las tropas rusas casi a las puertas, invadiendo Berlín por el este, los rusos por el oeste, las tropas norteamericanas. Dice, a las 2 de la madrugada, mañana pensé estaré a la hora del desayuno en Tepelov y habré ganado en su carrera a Zhukov y a Patton. Ahí se está refiriendo a los generales tanto de la parte rusa como soviética, como de la parte americana, de los aliados. Dice, si este llega el primero, me quedaré en Berlín para ver la marcha garbosa del alquiler de Yankee, se refería a General Patton. Al despedirme en el aeródromo de Barcelona, algunos me tomaron por suicida, por querer regresar. Yo me he olvidado de la paz y de la alegría del vivir del español. No veo más que la emoción de oír caer las 12 del reloj de Goebbels, el ministro alemán, ministro nazi. Reconozco la voz del portavoz militar, coronel Sommerfeld, que lee el informe del día. Miren qué curioso, ya no se habla como durante 6 años de ciudades ni ríos, ancha geografía europea o africana. Ya se está hablando de otras cosas. Dice, asistían a la conferencia, que es la última conferencia de prensa, nombra él este artículo. Asistían a la conferencia solamente unos 10 corresponsales, japoneses, suecos, daneses, aquellos cuyos países estaban en buenas relaciones diplomáticas con la URSS. Los demás hacía tiempo que habían abandonado Berlín. Él menciona aquí a Pilar Rodríguez y Castillo, que son los periodistas españoles que lo estaban acompañando. Dice, y yo, estos 2 periodistas y yo, causamos el asombro de todos con nuestra presencia en aquella que fue la última conferencia de prensa del Tercer Reich. Dice, para los 3 españoles que allí estábamos, el informe de Sommerfeld no podía significar otra cosa que sálvese quien pueda, entre comillas. Sálvese quien pueda. En la sesión de preguntas, solo hubo una. Fue del periodista sueco. Y aún recuerdo la sonrisilla mordaz y el tono irónico con el que la formuló. Él preguntaba, ¿y qué hay de las armas nuevas? Las armas nuevas era que Hitler estaba prometiendo que estaban investigando y que iban casi a producir unas armas nuevas y que eso iba a decidir ya el cambio de la guerra a favor de los nazis. Estaban en la investigación del arma atómica, habían enviado ya unos cohetes hacia Londres. Por suerte, los aliados se aceleraron y se apuraron. Imagínense los nazis con la bomba atómica, con el poder de la bomba atómica. ¿Qué hubiera pasado? Dice, ya se convencerán ustedes. Sommerfeld se contentó con responder tan estoicamente como siempre. Las contramedidas alemanas están en marcha para ganar, como decía Hitler. Hitler estaba en el búnker y él seguía diciendo que estaban ganando la guerra, que ya no le quedaba, que ya quedaba poco, que iban a ganar, todo estaba garantizado. Y hablaba de tropas que no existían y de armas que no existían. En fin. Sobre Hitler, la opinión que recogí en aquellas últimas horas es que tan difícil era hacer encuestas, porque nadie tenía ya ni fuerzas para opinar. Era unánime que pereciera con su obra, que Hitler muriera con su obra,
con su mala obra, diría yo. Entre los escombros de la Cancillería o de alguna construcción por él ideada, su vida, y entre las ruinas del nacionalsocialismo, su popularidad, que todo fuera enterrado. Por aquellas fechas creo que el alemán no sentía por el Führer, así se hacía llamar él, ni amor ni odio. Había como una especie de nostalgia de los tiempos en que se veneraba al Führer. Los pueblos, nos equivocamos, se equivocan los pueblos. Pero les había reducido a un tal estado. Por nada se le podían saltar a nadie en Alemania las lágrimas, ni de entusiasmo, ni de pena. Y ponen después un subtítulo: ¿Cómo llegó a mí la noticia de la muerte de Hitler? Dice: la noticia de la muerte de Hitler me llegó de singular manera. Eran las 3 de la madrugada del 30 de abril, en el Gran Hotel de Copenhague. Llamaron violentamente a mi puerta. Me sobresalté. Era un ese corresponsal a quien él había conocido en Alemania. Dice: te traigo noticias interesantes, me dijo de entrada. Ha muerto Hitler. Dönitz, que era un almirante de las tropas alemanas, será su sucesor. Dice: para mañana se espera la rendición de toda Alemania. Dice: me dio la primera versión de la muerte del Führer, que había sido la noche del 21 al 22 en la Cancillería, que un obús de la artillería rusa le había matado. Bueno, lo que se planteó oficialmente es que él se suicidó junto con su recién esposa, Eva. Esa es la versión oficial. En ese momento, la confusión, decían que había sido la artillería rusa. Dice: posteriormente se ha trazado unos días la fecha de la muerte, y desde que el mariscal Zhukov, conquistador de Berlín, el general soviético, declaró apodíticamente que el Führer no había muerto en la Cancillería, el misterio de la proximidad de Hitler es cada vez más oscuro. No se sabía su paradero. Y la prensa mundial se ha hecho eco de todas las fantasías, desde la que afirma que el canciller alemán murió ya cuando el atentado del 20 de julio, un atentado que le habían hecho, hasta la que le supone saltando en las playas de la Patagonia de la mano de la bella Eva Braun, su recién esposa. Una de las versiones que se fue para América del Sur. Unas tantas las versiones que hay. Bueno, tendría ahora, bueno, habría fallecido, tendría ahora más de 100 años. Dice: el enemigo más grande de nuestra cultura ha logrado llegar a las puertas de nuestra ciudad, decía él, que estaba planteando el doctor Goebbels, una de las cabezas de ese régimen. Dice: son las vísperas, es en el hogar del dolor, de la tragedia familiar más escalofriante de todos los tiempos, planteaba el doctor. Dice: aseguró la victoria, no obstante él con ese optimismo a veces irracional. Aseguró la victoria, que nunca había estado tan cerca como entonces. Y terminó exhortando a todos a acudir a las armas y asegurando lo que ya se había dicho en un artículo, que si ellos no vencían, miren lo que decía este señor, la diosa de la guerra era una ramera. ¿Por qué? Porque él planteaba que entonces los había traicionado la diosa de la guerra y ellos hubieran perdido. Después que planteó que ya estaban a ganar, que quedaba poco tiempo, ellos con sus tropas, con su entusiasmo y su fervor por amor a Hitler. Escuchen: a los 2 días, en el hogar del doctor nazi se consumaba la tragedia familiar más escalofriante de todos los tiempos. A las 48 horas, él estaba matando a sus hijos, a la esposa, y él se suicidaron. Y todo el mundo, y los soldados, y los niños vestidos de nazis, tratando de defender a aquellos producto de la guerra, instigado por Hitler
defiendan lo indefendible, habían perdido. Había que reconocerlo. Dice, al día siguiente, el 21 de abril, al mediodía, era ya temerario permanecer allí. Los obuses rusos caían cada vez más con frecuencia y más cercanos. Teníamos que cambiar de piso y fuimos a domiciliarnos hasta que pudiéramos salir para Hamburgo, al búnker de la embajada. Sentimos lástima de los millones de berlineses que no contaban ni con refugio medianamente seguro y tenían que estar de pie horas y horas en las casi superficiales estaciones del metro o en sótanos que la mayor parte de las veces se convertían en inmensos ataúdes de gente que aún no habían muerto. La importancia de leer esto es para ver lo terrible, lo cruenta que es una guerra, y más como se vuelve una guerra ya en una ciudad, una guerra civil. En este caso no era tan civil y militar, pero los escombros al caer sepultan a las personas que están refugiándose en el metro, en el sótano de su casa. Dice, después de los grandes bombardeos siempre llovía y se levantaba viento en Berlín. Los gigantescos incendios provocaban trastornos atmosféricos que se resolvían en agua y corrientes de aire. En Berlín, aquella mañana del 23 de abril, dominaban la lluvia y el aire, el fuego y la sangre. La gente esperaba silenciosas y asustadas en la oscuridad de los refugios antiaéreos. El trueno de la batalla era cada vez más ensordecedor y tremebundo, pero nunca vi lágrimas ni oí quejidos o lamentos de la población. El ser humano se adapta desgraciadamente a todo. Es para sobrevivir a eso, por eso hemos llegado al siglo XXI. Solamente el viento y la llovizna de guerra en aquellas mágicas mañanas trágicas y en la capital próxima a sucumbir parecían las lágrimas de rabia y el resuello fatigoso del gigante, cuyos huesos crujían ya descoyuntados por el titán ruso, que lentamente le iba rodeando la cintura con los largos brazos de acero de sus puntas blindadas y que ya no iban a tardar en estrangularle. Ya tenían rodeado Berlín por todas partes. Dice, en las murallas de Berlín sigue estrellándose el ejército soviético, que en grandes oleadas se lanza al asalto de los barrios orientales de nuestra ciudad. Este era el parte alemán del 23 de abril. Dice, los hombres de la Wehrmacht, de la SS, de las juventudes hitlerianas, continúan resistiendo el empuje enemigo y cubriéndose de gloria, decía este parte alemán del 30 de abril. Las pérdidas son considerables por ambas partes, reconocían ellos. Los conatos de envolvimiento por el sur y por el norte de la capital han fracasado de nuevo. La lucha prosigue con encarnizamiento y suerte alterna. Van reconociendo que la suerte no le va siempre a favor de ellos ya. Desde el intento de la invasión a Rusia, en Leningrado, ya se había virado la suerte, entre comillas, del nazismo. La invasión por Normandía, la inesperada para ellos, la esperaban por el norte de Francia y lograron penetrar. Murieron 10.000 hombres de los aliados en ese primer día del desembarco, pero lo lograron llegar a las playas y después se embarcaron más de 1 millón de hombres del ejército aliado. En los últimos días, dice, el éxodo de la ciudad en llamas. En los últimos días fueron innumerables las personas alemanas que se presentaron a nosotros con la súplica de que les sacasen del infierno de Berlín, que se los llevaran. Pero pese a nuestra buena voluntad, nada podíamos hacer, porque los alemanes tenían su puesto y el abandono del mismo era una decisión que en aquel instante decisivo podía hacer fracasar la salida de todos los españoles que allí quedaban. Sí, ellos no podían cooperar.
si se enteraban las autoridades alemanas que los españoles estaban cooperando para sacar a los conciudadanos que supuestamente deberían estar defendiendo la ciudad, pues podían impedirles ellos también salir de aquel infierno. Dice, esqueletos de barro y acero que me asustan, pone él. Dice, yo salía de una ciudad que ardía en todas sus calles y al tener que lanzar surgió, dice aquí, al tener que lanzar aus, está en alemán, ¿ok? Surgió en mi memoria la imagen de aquel, cuando se está despidiendo, ¿sí? Al despedirse en alemán, surgió en mi memoria la imagen de aquel Berlín que yo había conocido allá por la primavera del año 36. Dice, ¿qué se hizo de aquella capital olímpica? Las Olimpiadas que se hicieron, creo que fue en 1936. Y elegante, sí, la capital olímpica elegante, laboriosa y satisfecha, la de los amorosos lagos. Hoy tengo que huir de aquí porque lo que un día fueron casas son hoy esqueletos de barro y acero que me asustan. Con los ojos vaciados de sus ventanas y las desencajadas mandíbulas de sus puertas que parece que van a caer sobre mí con su altura tambaleante. Edificios que se derrumban, mordidos por los obuses, coches abrazados al borde de la calzada, tranvías arrancados de los rieles y con el trole colgando como la rienda suelta de un noble bruto. Cañerías rotas, farolas trenchadas, él está describiendo cómo está la ciudad, bañeras abolladas y suspendidas de un piso sobre la calle cubierta de escombros, en los cuales se ven cochecitos de niños quemados y cuadros familiares. Y los relojes públicos parados todos. Cuesta trabajo leer esto, por lo que está describiendo. Y los relojes públicos parados todos por barrios en el mismo segundo que marca el punto preciso de la correspondiente tragedia aérea. Como ustedes pueden oír, hasta mi perico se asombra con lo que estoy leyendo. Dice aquí, por último, dice la travesía del cinturón de Berlín. Como estaba rodeado Berlín. Dice, ya al atravesar los 30 primeros kilómetros del cinturón de la capital alemana fue una empresa más dura de lo que habíamos previsto. Por aquella carretera única, la de Berlín a Hamburgo, discurría toda la tragedia de la derrota alemana. Columna de tanques descalabrados en medio de la carretera por las bombas aliadas. Camiones militares hundidos unos en los cráteres de las mismas y descabezados otros en la cuneta. Caravanas de carros con los caballos furiosos por el dolor de la metralla y atravesados en la carretera. Una muchedumbre heterogénea de mujeres y niños, ancianos y soldados que huían a pie y algunos en bicicletas, llevando todo el hogar, miren esto, llevando todo el hogar en una bolsa de costado. Todas sus pertenencias, todo lo que habían luchado de su vida, iba en una bolsa. Pero había que salvar la vida, que es lo más bello y lo de más valor. Escribe aquí en este capítulo, dice, al fin llego a mi España, ya cuando regresa de nuevo definitivamente, y publica estos 10 artículos. Dice, las imágenes macabras de la guerra aún no se han borrado del todo de mi memoria. Aquellas hileras de cadáveres sacados de entre escombros y puestos sobre las aceras. Aquellos muertos adultos que, hervidos en el agua de las cañerías rotas y puestas en ebullición por el fósforo, se quedaban pequeñitos como niños. Sin comentarios. Aquellos montones de escombros y hierros retorcidos con cabezas de estatuas degolladas sobre retratos familiares y una gran columna de piedra derribada oprimiéndolo todo y exprimiendo como inmensa viga de lagar los cuerpos de niños y viejos sepultados por las bombas aéreas. Dice, pero Dios, finaliza él, dice, pero Dios es misericordioso y quizás se haya cerrado ya el capítulo de guerras en la historia.
Tras él, como una gran viñeta, abre sus brazos la cruz de Cristo, príncipe de la paz. Esto lo publicó el 29 de agosto de 1945. Él tiene esperanza que después de esta experiencia ya no se volvieran a repetir las guerras. Estamos en el año 2022. En este momento se reconocen 25 batallas, guerras, conflictos armados, principalmente que está ocurriendo ahora en Ucrania. Siempre se repite lo mismo. La razón aparente, el motivo aparente y la verdadera razón de por qué se va la guerra. Poder, territorios, ambición, dinero. Siempre detrás de todas esas invasiones, de esas guerras, hay ese motivo. Riquezas y, repito, poder. Poder de un grupo de hombres, poder de una persona, ideologías equivocadas, erradas, pues ideologías que pensamos que en la década del 80, 90 habían perecido, porque son absurdas, antieconómicas, y están resurgiendo otra vez en distintas partes de nuestro bello planeta. Tenemos que seguir estudiando, hay que seguir leyendo, para ver si al final se toma la experiencia de que deben triunfar los buenos, debe triunfar la razón y tiene que triunfar siempre, siempre la paz. La paz. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Si pueden, ustedes saben lo que deben hacer. Si lo creen correcto, poner un dedito, suscribirse, una campanita. Nos vemos pronto. Esperemos. Gracias.